Esta agenda privada con Cecilia Chacón, congresista del Fujimorismo, que está con nosotros. Por cierto, participe de la pregunta agregándole el hashtag pregunta BDP. Congresista Chacón, gracias por estar aquí. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Para hablar qué? Es decir, ¿por qué tiene que ser en privado? Si estas reuniones más bien lo que tratan es de transmitir a la opinión pública un clima de aparente transparencia, estabilidad, o tratar de buscar ello, ¿no? ¿Por qué bueno, en privado significa entre ellos dos, no necesariamente no se va a conocer la agenda ni mucho menos, podrían haber hasta cámaras, ¿no? El tema es una reunión entre ellos dos. ¿Por qué ellos dos? ¿Por qué? Porque ella se lo ha solicitado así, porque obviamente dentro de lo dicho por nuestra lideresa ha sido clara. Y es obvio, el diálogo pedido por la señora Ana Jara o que se solicitó en algún momento por ella no ha llegado a buen puerto. Por lo que ella, anteponiéndose ante todos estos temas y encima de los detalles, ella le solicita al presidente una entrevista por el bien del país. Efectivamente, creo que para nadie es un secreto que estamos viviendo una crisis de gobernabilidad, una crisis de confianza, no se llegan a consensos y por lo tanto, pensando justamente en el bienestar del país, porque es necesario llegar a estos consensos, sobre todo en este último año, ella es que le solicita al presidente esta reunión. Ahora, ¿cuál es la respuesta? ¿Y cuál es la respuesta? Para empezar, seguimos esperando. Obviamente la respuesta del presidente. La solicitud también ha sido realizada de manera informal, digamos que las redes sociales no es la mejor manera. ¿No? Se ha mandado una carta, a la presidencia del Consejo de Ministros y también se mandará a Palacio de Gobierno como corresponde. Entonces, y la respuesta más bien es, conversemos con todos. No, porque al final, ¿pero de alguna manera, esa es la pregunta, porque, ¿no? a ver, ¿quiénes son todos? Las fuerzas porque, claro, vivas, si uno revisa pues el padrón de partidos en el Jurado Nacional de Elecciones, te vas a encontrar con una sábana, ¿no? El tema es, vamos a esas fuerzas vivas que no están del todo claras, no se conoce su representación, o solo vamos con las bancadas del Congreso. Justamente, no hay absolutamente nada claro, pero una cosa no descarta la otra. Yo creo que el presidente de la República debe de dar una respuesta a la solicitud de nuestra lideresa y estamos esperando ello, ¿no? Ahora, y una cosa no quita la otra, además. La pregunta, ¿no?, que tenemos hoy, ¿es posible el diálogo? Porque los fujimoristas, como yo decía hace algunos segundos, pues han condicionado este diálogo también a que se cambie el gabinete. Ana Jara debe salir y todos los ministros que ustedes señalan, Daniel Urresti, Cateriano, para que se pueda dar este diálogo. Keiko Fujimori no ha puesto ningún condicionamiento en la solicitud que le ha hecho el señor presidente. Yo creo que más allá pero los principales voceros del cualquier... fujimorismo así lo han dicho. Bueno, yo creo que ahora, como ella lo ha manifestado, debe de haber efectivamente un diálogo por el bienestar del país. Podría cambiar esa figura, ¿no? Claro, quiero entender esa parte. Keiko Fujimori va a participar en el diálogo a condición de qué, o mejor dicho, como prerequisito que reunirme antes con el presidente. Son dos cosas distintas, a ver. ¿no? No nos olvidemos, y además la cronología es importante. Ella solicita una entrevista con el presidente, una reunión con el presidente para una agenda de consenso, para hablar por el bienestar del país, y la respuesta viene de la Premier: no, nos vamos a reunir con todos. No sabemos con quiénes. Al hablar con tanta gente, al final es como no hablar con nadie, obviamente, porque ni siquiera sabemos a quiénes se refiere la Premier, y yo creo, personalmente, que esta ha sido una reacción ante la solicitud de Keiko Fujimori. Pero bueno, la verdad es que la semana pasada la ministra Ana Jara había convocado a este diálogo. No, había hablado de las fuerzas políticas del Congreso. Ahora ha salido, y además la diferencia es que ahora ha dicho que el presidente estará en estas reuniones. Entonces, ahora la respuesta entonces sería, bueno, no se va a reunir con ella, no quiere reunirse con ella, pero entonces hagamos una reunión con todos. Entonces, más allá de las reuniones que puedan haber, yo creo que hay una solicitud formal, directa, al presidente de la República, antes que la señora Ana Jara saliera a decir de que el presidente se iba a reunir con todas las fuerzas vivas. Entonces, por lo tanto, nosotros, como corresponde, creo, a las buenas costumbres y al interés del país, estamos esperando una respuesta del presidente de la República, que diga sí
ante la solicitud. ¿El fujimorismo va a esperar esa respuesta, esa sola respuesta del presidente y va a ignorar el llamado de Ana Jara? ¿O va a asistir al diálogo de Ana Jara, que además va a estar el presidente, ¿no? Siempre lo primero es lo primero, ¿no? La solicitud se hizo antes de lo dicho por la señora Ana Jara, e insisto, se está esperando la respuesta del presidente de la República. Esta respuesta puede ser sí o no. Una vez que nos den las respuestas, evaluaremos pero es válido, qué es entonces, lo que hay en segundo lugar. Y tengo que decir ajá, que no se ha puesto ningún condicionamiento en la solicitud del presidente con Es válido entonces, congresista Chacón, preguntarse, oiga, pero el gobierno también está haciendo una solicitud. ¿Qué va a responder a esa solicitud? Porque hay una solicitud general, digamos. Hay un pedido entre Keiko Fujimori y el presidente, pero acaba de producirse un llamado mucho más clamoroso, mucho más grande. Entonces, ¿este llamado lo van a responder o no? Estamos esperando la respuesta del presidente justamente para evaluar este tema, ¿no? No, porque nosotros hemos hecho una solicitud anterior. Yo creo que más bien el gobierno no ha querido responder directamente ante esta solicitud, lo cual no me parece que es bueno para el país. A ver, pero ¿no? estamos hablando de gestos políticos, ¿no? Porque acá la idea, al fin y al cabo, es reunirse y llegar a un consenso para poder gobernar con tranquilidad los últimos meses por el beneficio del ciudadano. ¿Tú crees que se puede llegar a un consenso con las fuerzas vivas del país que ni siquiera se sabe cuáles son? ¿Tú realmente crees que hay una intencionalidad real de llegar a un consenso? Es lo que debería pasar, ¿no? Pero debería, digamos, en un escenario ideal. Pregunto, ¿tú crees realmente que se puede llegar a un consenso cuando ni siquiera se sabe quiénes son, cuando se amplíe el abanico de esta manera y cuando la prioridad debe ser en estos momentos llegar a consensos en el bienestar del país, justamente con las fuerzas políticas? Lo que la gente se está preguntando por Twitter es, ¿qué quiere hablar Keiko Fujimori con el presidente a solas? A solas he dicho que no. La solicitud es para hablar ellos dos sobre una agenda en conjunto. Pero podría ellos dos. ¿Qué quiere hablar Keiko Fujimori y ellos dos? A ver. Nadie ha descartado para nada que la reunión pueda ser pública. De acuerdo, puede ser pública, privada, pero los no dos. Nada, esa reunión bilateral, digamos. Porque lo que hay que dejar claro aquí es que no hay nada oculto que se pueda tratar en esa conversación. La agenda es muy fácil, la agenda es cómo llegar a consensos, cuáles son los temas primordiales para conversar dentro del Parlamento, cuáles son las leyes que se deben de aprobar. ¿Cambio de ministros? Podría ser también que se vaya Urresti, que se vaya Cateriano. Más allá de que se vaya fulano o sutano, ¿qué es lo que le hace bien al país? ¿Qué es lo que necesita el país? Pero por lo mismo, si los temas que se van a tratar en esa reunión son temas de agenda nacional, ¿qué tendría de malo que esta reunión sea exactamente con todas esas fuerzas, por lo menos las del Congreso, para poder gobernar con tranquilidad? Hay una solicitud concreta que ha sido solicitada por Keiko Fujimori, el presidente de la República, que esperamos sea respondida. Ahora, conversar con todos es no conversar con nadie. Insisto, ni siquiera sabemos quiénes son o a quiénes se refiere esas fuerzas vivas. ¿Ha llegado una invitación formal? ¿Perdón? ¿Ha llegado una invitación formal? Ni siquiera nos han solicitado una reunión formal. Lo único que tenemos son declaraciones de la Premier por televisión. Y no nos olvidemos que esta vendría a ser una segunda parte de lo que fue el diálogo con el Premier Jiménez. La otra vez, claro. La otra vez. Y no se llegó absolutamente a nada después de estas reuniones con el Premier Jiménez. Todo lo contrario. Entonces, nosotros queremos realmente, más allá de los discursos, más allá de las palabras, que se logre un consenso dentro de las fuerzas políticas, dentro de lo que es, en este caso, el fujimorismo, para apoyar a que el país siga adelante. No podemos seguir con un país paralizado, sin inversiones, no podemos seguir con un país con una inseguridad ciudadana, como le hemos visto hace unos momentos en las imágenes con el taxista, no podemos seguir con insultos, no podemos seguir no teniendo una agenda común por el bien del país, que eso es lo que se quiere. Bien, congresista Chacón, muchas gracias por venir esta mañana, ha sido un gusto conversar con usted. Bueno, y lo que queda claro es que el fujimorismo no le va a contestar a Ana Jara, no va a participar, por lo menos es lo que a mí me queda claro. Lo del lunes en Palacio a las 10 de la mañana, el fujimorismo no está pensando en esa reunión. Yo creo que están midiendo fuerzas. Obviamente, pero están pensando en la solicitud que ha hecho Keiko Fujimori para reunirse a solas. Puede ser en público, puede ser en privado, pero entre los dos. Una reunión bilateral es lo que pide el fujimorismo. Gracias por venir nuevamente. Muchas gracias a usted. Aquí a Buenos Días Perú, 7:20. Mabel, tenemos más noticias, ¿no es así? Una fuga de